A ver, hay algo muy importante de qué platicar, que ya saben que estas noticias las platicamos directo en stream todos los días de lunes a viernes por la noche, alrededor de las 8 o 9 de la noche. Se pueden conectar y pues platicamos largo y tendido acerca de las noticias más importantes de México, jugamos un rato, debatimos y vaya, discutimos ciertos temas. A ver, rápido. Resulta que en la calificación de México, según algunas empresas clasificadoras, nos bajaron la puntuación. Moody's nos puso una calificación negativa, más baja, ¿no? Am, y pues al parecer así les picó a los empresarios y a los políticos de México, porque apenas salió la calificación, Claudia ya estaba con los europeos negociando. Así salió la calificación y, y Grupo Carso ya anuncia que va a invertir 5,000 millones de dólares a la madre, ¿no? ¿Saben? O sea, así salió la, la calificación y Banamex diciendo, vamos a recuperar vaya, los créditos hipotecarios en 2026, ahora que bajaron las tasas, porque también bajaron las tasas, ¿no? Wow. Pero, y entonces, ¿qué rollo? O sea, todas esas noticias muy bonitas y todo, pero, ¿y lo que nos interesa a los mexicanos de abajo? ¿Los empleos? Bueno, miren, vamos a ver un pequeño video donde justo se habla de los empleos en México. De acuerdo con el INEGI, el desempleo aquí en México aumentó ligeramente durante el primer trimestre del 2026. Se ubicó en 2.6% de la población económicamente activa, un incremento de 0.1 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior. La encuesta nacional de ocupación y empleo reportó que 1.6 millones de personas buscaron empleo entre enero y marzo. De ellas, 884,000 fueron hombres, 676,000 mujeres. Además, 4.8 millones de personas dijeron estar disponibles para trabajar, aunque no realizaron acciones para conseguir algún empleo. El grupo de personas desempleadas de entre 25 y 44 años representó 47.8% del total, mientras que los jóvenes de 15 a 24 años concentraron 33%. También aumentó el número de personas que permanecieron desempleadas durante más de un mes. Y bueno, en contraste, la informalidad laboral mostró una ligera reducción, se ubicó en 54.8% de la población ocupada, que es equivalente a 32.6 millones de trabajadores. De ellos, 17.6 millones laboraron en el sector informal. Muy bien, muy bien. Miren, este video salió apenas ayer, el día de ayer, hace 17 horas. Este video está muy nuevecito, pero ¿por qué están hablando de esto? Bueno, porque justamente nos acercamos a la mitad del año, tenemos que ir viendo cómo vamos, ¿sí? Cómo van las cosas por México. ¿Y cuál es la situación por acá? Que el desempleo está muy alto. O sea, a pesar de que somos un país que poco desempleo tiene en comparación a otros, la realidad es que el desempleo está alto para la realidad que vivimos aquí en el país. ¿Y por qué lo digo? Porque es muy diferente tener un índice de desempleo alto, perdón, un poco más alto que el de México, pero tener el índice de informalidad más abajo, ¿sí? Porque quiere decir que, ok, tienes más desempleo, pero los empleos que tienes son formales. Acá en México, ¿de qué me sirve tener tanto empleo? Comillas, comillas. Si es muy informal, veamos esta pequeña nota. Justamente, el empleo crece en micronegocios. Suman 713 plazas y caen las grandes empresas. En el primer trimestre del 26, el empleo aumentó en México, pero se concentró en micronegocios. Trabajo por cuenta propia e informalidad. Perdón. Pero se concentró en micronegocios, trabajo por cuenta propia e informalidad, mientras cayó la ocupación formal en grandes empresas. Bueno, entonces no es extraño ya que Slim venga y diga que quiere invertir, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué tengo este video aquí? Ahora les explico. Resulta que en México el tema de los empleos está ampliamente ligado con aquellas personas que tienen dinero. Para que haya empleos tiene que haber alguien que pueda pagarlos, ¿sí? Número uno. Entonces, al no haber tanto capital para poder emplear, ya he hablado de esto en mi Instagram, en mis reels, pero uno de los principales problemas de las empresas, de los negocios, de los emprendimientos está en justamente que es muy caro emplear a alguien, porque es muy caro despedirlo, es muy caro el tema de impuestos para las empresas.
Y aparte de que, pues no somos una economía como la de Estados Unidos, donde, por ejemplo, una limonada te la pueden vender en $5. Estamos hablando de 100 pesos, ¿no? No, no, aquí se compra barato. Ajá. Entonces, cuando se compra barato, los costos que puedes tener tienen que ser barato, algo que le llaman los COGS, los costos de producción de las cosas, ¿sí? Entre esas cosas incluyen los salarios, entonces no puedes tenerlos muy altos porque entonces no te saldría rentable producir ciertos insumos, ciertos productos, o ofrecer ciertos servicios. Ajá. Entonces, en México se ha instaurado una economía extractiva. Yo soy de San Luis Potosí y hace poco estaba investigando el tema del potosinazo, que es pues vaya, es algo que dicen que es muy de aquí, que es cuando tú vas caminando en la calle y no te saludan, porque como que se hace la gente que no te conoce. Y justo investigando la historia de esto, uno lo vincula mucho a, al tipo de economía que había en la ciudad. Y San Luis Potosí es un reflejo del país completo, así como otras ciudades y otros estados. México tiene una economía extractiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no producimos grandes cosas o no generamos valor a través de nuestro conocimiento. Generamos valor a través de los recursos que hay en el país. ¿Y qué recursos hay en el país? Sino materias primas y mano de obra. ¿Sí? Cuando tú tienes una economía extractiva, aquellos inversionistas no se plantean la creación de tecnología, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque no puedes invertir en algo donde el riesgo es alto, además de que nuestra cultura está en irse siempre por lo más seguro. En Estados Unidos tienen una estructura más grande que el invertir en tecnología resulta algo favorable, interesante, incluso donde los inversionistas tienen la oportunidad de arriesgarse. Pero el capital en México no es tan grande como allá, donde puedes incluso tirar dinero, ¿no? Acá en México los multimillonarios son en realidad muy pocos. ¿Quién tiene arriba de 20 millones de dólares? Se dice que menos de 10,000 personas en el país. Cuando hay empresas allá en Estados Unidos que están recibiendo eso de financiamiento, uno se preguntaría, ¿por qué entonces aquí en México eso no sucede? Para empezar, porque la gran mayoría del país no tiene ese patrimonio para poder invertir esa cantidad de dinero. Número uno. Otra, porque no hay mercado para que te justifique hacerlo. ¿Por qué quisieras invertir tanto dinero en un mercado que no mueve tanto dinero? ¿Sí? Dos, como inversionista mexicano y en general latino, me atrevo a decir que hay muchos inversionistas latinos que son así. ¿Por qué me tengo que arriesgar cuando ya sé que la construcción me da dinero, que ya sé que los combustibles me dan dinero, que ya sé que la manufactura de ciertos insumos me dan dinero? ¿Por qué me arriesgaría yo a, por ejemplo, cosas de medios? ¿Sí? Cosas de tecnología. ¿Por qué me arriesgaría yo a arte? Y es por eso que no crecen esas industrias en estos países, particularmente México, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando llegamos a un punto en la economía donde la cantidad de personas que hay en el país ya supera la demanda que hay? Bueno, vaya, o sea, la cantidad de personas que hay en el país, por supuesto que supera la demanda que hay de personas que trabajen en el sector de manufactura y servicios, ¿sí? Ok. Pero ¿qué pasa cuando la población económicamente activa ya supera por mucho la demanda que puede haber en esos sectores? Entonces la gente empieza a decir, oye, es que no hay trabajo, tengo que buscar trabajo, ¿no? Por suerte, ha venido una oleada en la que los jóvenes se han querido autoemplear. Ahí me incluyo, ¿sí? Generar su propio trabajo, porque no lo están encontrando allá afuera. Yo creo que en las estadísticas que revisamos apenas, si uno graficara de la gente que está autoempleada en este sector donde está alrededor del 33% del desempleo, me, creo yo que el autoempleo es muy alto, ¿sí? Cada vez más alto. ¿Por qué? Porque ya los empresarios no están teniendo la capacidad de generar empleos, ¿sí? Y empleos formales más que todo, ¿no? Cuando hablamos de empresarios, claro que me refiero a los grandes empresarios de este país, pero también a los microempresarios que abren restaurantes, tiendas, cosas por el estilo. No es tan rentable estar contratando tanta gente. Y además un restaurante no te genera tanto empleo como uno podría creer, ¿no? Estamos hablando de inversiones de alrededor de
1, 2, 3 millones de pesos, contando infraestructura, ¿no? A veces, sin contar eso, pues te baja apenas a los cientos de miles de pesos, ¿no? ¿Cómo quieres generar tanto empleo cuando la inversión es muy pequeña? ¿Sí? Pues no se puede. ¿Qué es lo que sucede entonces? Tenemos una alta producción de personas con títulos universitarios, de grados de ingeniería, de tecnologías, cosas por el estilo, pero somos un país que no ha logrado hacer que los inversionistas se atrevan a crear empresas o a invertir en empresas de estos rubros, por lo que en cuestión de tecnología estamos muy atrás. En cuestión de servicios o nuevas cosas que se puedan adquirir a través de internet estamos muy atrás y no se ve por dónde. Pero el tema aquí es que es un ciclo vicioso. Los inversionistas están ávidos de buscar nuevas maneras de generar dinero, por supuesto. Pero el problema aquí es que para generar dinero tienes que tener a alguien que te pague por lo que estás generando. Y en México la realidad es que la gente no tiene mucho. Entonces muchos negocios se hacen a la medida de gente que sí tiene dinero. Por ejemplo, otros empresarios. ¿Y qué es en lo que gastan otros empresarios? Número uno, viajes, turismo, cosas por el estilo. Bienes raíces, ¿cómo proteger mi patrimonio? Pues comprando quizá bienes raíces. Mm, y principalmente esas dos, ¿eh? Y claro, también en, en manufactura y materia prima. Es decir, si yo soy un empresario que produce ciertas cosas, pues necesito ciertos insumos. Entonces, pues creo esas empresas para que los empresarios compren allí, ¿no? Ok, porque de otra manera no se están generando empleos y no se están generando empresas. Tienen que venir otras empresas a ofrecernos productos, por ejemplo, Mercado Libre, Rappi. Mercado Libre y Rappi son empresas, una argentina y otra colombiana, que se enfocaron al sector pues de los estratos bajos de la población, de los deciles más bajos, ¿sí? Que sí tienen acceso a internet y que compran barato y ahí pueden encontrar ciertos productos que compran esos deciles de la población y son productos multimillonarios, o sea, son empresas multimillonarias que funcionaron, pero el empresario mexicano no conoce ese sector, ¿sí? No lo conoce, no lo entiende y no está tampoco en una disposición para conocerlo. Entonces, pues vaya, así son las situaciones en el país ahora mismo. ¿Qué se recomienda a la gente que esté buscando empleo y qué se recomienda a los empresarios o qué es lo que va a pasar? Bueno, vamos punto por punto. Si tú eres una persona joven que está buscando empleo, lo mejor que puedes hacer es capacitarte en algo que te guste y luego aliarte con alguien que pueda hacerlo negocio. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si eres alguien que le gusta las redes sociales, excelente. Si eres buenísimo creando ideas y grabando, editando, hablando a cámara, todo eso, bien. Pero necesitas a alguien que te pueda ayudar a hacerlo negocio. ¿Cómo? Pues recordando que primero está el dinero para poder crear nuevos proyectos. Entonces, por ejemplo, en lugar de estar subiendo tu outfit del día, ve un formato en el cual podrías meter una marca, en el cual podrías grabar un programa y poner un logo aquí atrás. Yo por eso también estoy haciendo esto. Me gustaría seguir hablando de política, seguir hablando de economía y cosas por el estilo y poder llegar a un punto en el que haya algunos patrocinadores, ¿no? Ah. Pero yo sé que también esto no es muy rentable. ¿Por qué? Porque política, a veces hay gente que no te quiere apoyar si hablas de eso. Entonces, ahora estoy buscando crear un programa con otros influencers, con otro formato y hablar de otras cosas. ¿Dónde? En restaurantes. ¿Dónde? En ciertos negocios, que sea como que el lugar donde se grabe. ¿Para qué? Para que sea un anuncio, ¿no? A eso me refiero con que necesitas alguien que te ayude a hacer un negocio. Si eres una persona que le gusta cocinar, excelente, cocina, pero tienes que tener la manera de ver cómo lo puedes hacer negocio. Y justo ahí creo que está una excelente clave, porque tenemos muchísimos licenciados en administración de empresas, pero que ejercen en materias como recursos humanos. Necesitamos de ellos para ayudar a las personas que realmente saben hacer algo. Ojo, que hacer negocios es saber hacer algo, pero me refiero a, pues, construir, me refiero a cocinar, me refiero a crear, ¿sabes? Todo eso. Bueno, pues necesitas a alguien que tenga la perspectiva de negocios para que te ayude a guiar eso. Número uno, entonces, si quieres autoemplearte, que parece que es el camino por ahora para muchos jóvenes, pues necesitas encontrar y aliarte con alguien que tenga esa mentalidad. Número uno, y que te ayude y que te enseñe cómo crear, cómo hacer de lo que tú sabes hacer un negocio. Número dos, si eres una persona que está buscando un empleo, no quiere autoemplearse, lo mejor que puedes hacer es bajar tus expectativas salariales, número uno. Número dos,
capacitarse en cosas que estén demandadas actualmente en la sociedad mexicana. Te voy a ser muy sincero, si eres de una ciudad que no es muy grande, como por ejemplo Aguascalientes, León, San Luis Potosí, Querétaro, comparado con Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, pues son ciudades más pequeñas, yo te sugeriría que te capacites en temas fiscales, en temas de contabilidad. Si eres ingeniero, pues cosas de calidad y vaya, todas estas metodologías de Lean, Six Sigma, todas esas cosas, ¿no? Auditorías. ¿Por qué? Porque esas cosas son las que luego demandan en las empresas, ¿sí? Si eres una persona que está capacitada en inteligencia artificial y todo eso, no. Tienes que entender cómo es la mentalidad del reclutador mexicano y cómo trabajan allá adentro, ¿sí? Ellos están muy en las industrias, en las fábricas, en las empresas mexicanas que producen ciertas cosas y que luego son, y que casualmente muchas de ellas que pagan bien son extranjeras, porque en México recordemos que no hay empresario que logre la producción así en grande con capital local, ¿sí? Siempre tiene que llegar una Ford, una BMW, una Bosch, etc., etc., a resolvernos el tema de los empleos, pero bueno, ese es otro tema. Recordar que ellos tienen otra mentalidad de la gente que trabaja ahí, ¿sí? Luego yo les digo que son medio presumidillos, pero es porque así es el sistema. Tienen que subirse el ego entre ellos y entonces tienen ciertas prácticas y ciertas tradiciones, ¿no? Por ejemplo, hay un área en las áreas de manufactura, todas las áreas de ingeniería, están, por ejemplo, los auditores. En lugar de estarse capacitando en inteligencia artificial y cosas por el estilo, algo que tendría más sentido en cuestión de orientación de negocio el, para alzar el retorno sobre la inversión. No, ellos se están capacitando en otras cosas, como por ejemplo todo el tema de las ISOs y los compliance y ver cómo generar líderes, cómo hacer las entrevistas para obtener los indicadores y los insights y cosas por el estilo, ¿sí? Las auditorías luego lidian mucho con personas, entonces tienes que saber hacer preguntas para poder obtener los resultados verdaderos y hacer como acciones para corregir cosas en las auditorías. Bueno, en ese sentido, pues estudia cosas en relación a eso, ¿sí? Hay varios, pero no estudia psicología. No, 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 no. Porque no, en las auditorías no queremos un psicólogo. Queremos un ingeniero que casualmente sepa hacer cosas de psicología, sepa hacer preguntas, ¿sí? Entonces no, no la cagues. Pero bueno, entonces me vas entendiendo. No te voy a decir exactamente qué estudies o en qué te capacites y cómo hagas tu CV. El tema es un poco de suerte, la verdad. Pero algo te puedo decir es que no le hagas caso a los gringos. No veas contenido gringo, no hagas mucho caso luego a lo que dicen en las noticias. De que sí, la tecnología del futuro y la inteligencia artificial y así. Nada, no te capacites en eso. La verdad es que aún el mercado, si te urge un trabajo, ahorita el mercado no lo valora. Valora más otras cosas, cosas un poco más tradicionales. ¿Qué te sugiero? Acércate con alguien que ya trabaje y hazle algunas preguntas. No le preguntes, oye, ¿cómo puedo entrar en la empresa? No, pero pregúntale qué es lo que está estudiando ahorita. O pregúntale qué es lo que él ve, que lo destaque sobre los demás. ¿Qué es lo que ha aprendido en los últimos 2 años que lo destaque sobre los demás? Cosas por el estilo. Cosas donde le puedes sacar información y entonces ahí te puede dar una guía de qué es lo que puedes hacer, qué es lo que puedes estudiar. ¿Por qué? Porque si tú llegas y le dices al entrevistador o al que podría ser tu jefe lo que quiere escuchar, es decir, llegas y le hablas de los temas que ya a él le interesan, pues es mucho más probable que te contrate. Pero bueno, esa es otra estrategia. Número 2. Número 3, a los inversionistas y empresarios mexicanos. Mira, es difícil decirles que hagan una cosa cuando otra cosa está funcionando. Es decir, ya lo que está funcionando no lo muevas. ¿Cuál es el problema? Que no va a funcionar por siempre. Hoy en día a mí me enoja mucho que parece que los empresarios mexicanos nada más saben invertir en bienes raíces. Pero es que cómo no van a invertir solo en bienes raíces cuando al parecer es lo único que funciona, ¿sí? Lo único que funciona, es lo único que parece que genera rendimiento, que es una inversión segura, ¿sí? Entonces, ¿por qué un inversionista mexicano quisiera invertir en algo que no es seguro? Para empezar, tenemos una cultura de aversión al riesgo muy diferente a la de Estados Unidos, pero la cultura de aversión al riesgo también se relaciona a la capacidad de capital que tenemos en el país. Cuando tienes mucho dinero, es más fácil que quieras invertirlo y arriesgarlo, porque si pierdes un poquito de mucho, pues no es tanto. Pero en el capital mexicano, a los multimillonarios mexicanos, comparado con los gringos, pues el capital es mucho más chico, ¿sí? Claro, existen sus
excepciones, pero no todos son slim, ¿sí? La mayoría de empresarios mexicanos en realidad se parecen más a, uy, ¿a quién te diré? Mm, a Don Camerino, por ejemplo. Que se supone que en la serie Don Camerino es dueño de media ciudad peluche, como si fuera una parodia de Slim, pero en realidad tiene algunas cosas que no lo hacen nada como ese nivel, porque tiene mucha relación con sus empleados, es pequeño, las oficinas son pequeñas, cosas por el estilo, ¿sí? En realidad el empresario mexicano millonario, común, es decir, que es más abundante, que estaría ahí más dispuesto a tener dinero para invertir y que invierte en proyectos como bienes raíces o así, no es tan millonario. Quizá tiene un patrimonio que no supere los 20 millones de dólares. Estamos hablando de alrededor de 10 millones de dólares, que no es nada malo. Estamos hablando de quizá 200 millones de pesos. Pero, ¿cuál es el tema? Que el dinero en México tiene mucho que ver con la política. Y no lo digo sin conocer, porque muchas empresas en las que trabajé, los inversionistas, casualmente también había mucho político, ¿sí? Entonces muchos de nuestros inversionistas son políticos, son personas, son burócratas. Entonces tenemos que tener eso en mente. Ah, ¿cuánto es de su patrimonio? Pues alrededor de 100, 150, 200 millones de pesos. De los ricos ricos, ¿sí? Ya más ricos, 400 millones de pesos, ¿sí? Entonces, ¿por qué estarían dispuestos a darte 40 millones de pesos? No tiene sentido. Estamos hablando de un cuarto, un tercio, un quinto, un sexto de su patrimonio. No te lo van a dar mucho, ¿sí? Tiene que ser algo pequeño. Quizás sí pueden invertir 500,000 pesos, no les cuesta nada invertirte 500, 1 millón de pesos, no es mucho, ¿sí? Pero aún así, 1 millón de pesos en un patrimonio de 100 millones, estamos hablando de 1%, que sí es bastante. Si lo pierden contigo, pues es bastante dinero, ¿sí? Entonces, creo yo que estamos enfocando mal la realidad mexicana. Yo le diría a los empresarios, ¿qué es lo que va a suceder? ¿O qué es lo que pueden hacer con su dinero para una inversión más segura y que puede empezar a crear nuevos empleos? Compren empresas. Si no quieren apostar por jóvenes o personas que tengan ideas, compren empresas. Hay negocios pequeños que están funcionando, que ya tienen clientes y que pueden adquirirlos. Este formato se da mucho en Estados Unidos con lo que le llaman el private equity, ¿sí? La diferencia entre private equity y los VCs, los venture capitals, es que el private equity comúnmente adquiere compañías que ya están hechas y el venture capital invierte en ideas, ¿sí? Creo yo que el modelo primero es entrar al private equity. ¿Cómo es eso? Es crear un fondo entre varios empresarios donde inviertan una cantidad fuerte de dinero, es decir, si podemos juntar unos 10 empresarios que inviertan unos 5 millones de pesos cada uno, pues tenemos un fondo de 50 millones de pesos. Con ese fondo se adquieren empresas. Por ejemplo, ¿qué empresas hay en el país? Pueden ser desde restaurantes hasta tiendas de servicios, hasta empresas de manufactura. Ajá. Por ejemplo, yo les recomendaría a algún inversionista, búsquense a un doctor o a un estomatólogo, un dentista que le vaya bien en la ciudad. Si le va bien, el nombre está bueno y la gente va por el reconocimiento de esa persona, entonces tenemos una empresa que vale algo de dinero. ¿Qué podemos hacer allí? Llegar, se compra la empresa, para esto se hace una evaluación, un trabajo de negociación y así, y al dueño se le compra la empresa con el nombre, con los procesos, con todo. Se instala a una persona o un consultor o alguien que sea miembro del equipo del private equity y se mejoran los procesos de la empresa, se reducen costos o se aumentan costos, se hace trabajo de publicidad, se hace mejoramiento en los procesos administrativos, etcétera, 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 para que la empresa empiece a generar más dinero. Genera más dinero y se revende la empresa o nos quedamos con ella, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué? Porque se compra barato una empresa que puede generar más dinero, se le invierte un poquito y hay buen dinero allí. Esa es una idea. Otra idea, un restaurante. Hay restaurantes que ya por el nombre, que ya por la locación, que ya por lo que ofrecen, ya están dejando un buen dinero, pero que podrían mejorar si tuvieran un asesoramiento y capital necesario, ¿sí? Si nosotros llegamos y compramos el restaurante, mantenemos al staff, vemos quién se puede quedar y quién no, se mejoran ciertos procesos y estándares de calidad, se reducen costos o se aumentan donde se requiere, se hace un buen trabajo de mercadotecnia y administración, así tienes un negocio que va a funcionar.
y no es tan arriesgado. Es decir, estás comprando un negocio que ya funciona, nada más lo mejoras y haces que funcione mejor. ¿Sí? No hay gran riesgo en eso. Si no tienes la capacidad de crear negocios nuevos, pues quizá tengas la capacidad, por eso tienes dinero, quizá tengas la capacidad de mejorar procesos. Entonces no inventes la rueda, no inventes nuevos negocios, que ya sabemos que la gente de este país son algo malos para generar nuevos negocios. No los hagas, no los hagas. Déjaselo para la gente realmente creativa, que comúnmente en México son la gente de clases sociales más bajas. ¿Sí? Deja que ellos hagan los nuevos negocios. Tú llega a los negocios que ya están, cómpralos, inviérteles algo de dinero y vuélvelos cadenas, abre 2, 3 sucursales, haz los negocios que te generen más dinero mes con mes, ¿no? Para eso con, puedes crear empleos nuevos. Creas empleos para los administradores de empresas, que hay muchos, creas empleos para los financieros, que hay muchos. Ahora nada más encuéntrate uno bueno, ¿no? ¿Qué necesitas ahí tú como empresario? Pues necesitas a una persona que te ayude a encontrar buenas opciones de empresas que comprar. Número uno, necesitas a alguien que le sepa diversos procesos de diversos nichos para pues, mejorarlos, es decir, que pueda llegar con un dentista y analizar sus procesos, con un restaurante y analizar sus procesos, pero también con una empresa de manufactura y analizar sus procesos, o que por lo menos te pueda coordinar a todos, a otros administradores o a gente que pueda analizar los procesos de esas empresas. Tú no puedes hacer todo. ¿Ok? ¿Qué otra cosa necesitas? Necesitas a un financiero o a una agencia financiera, ¿sí? A una boutique, una financiera boutique. En México abundan estas empresas, que son empresas que así como en las casas, valúan la empresa. Las- en el tema de la propiedad privada, pues hay valuadores de propiedades, ¿no? Bueno, pues para las empresas también hay gente que las valúa. Comúnmente, cuando tú quieres adquirir o vender una empresa, ambas partes contratan a su boutique, ¿no? Financiera. Que lo que van a hacer es que las financieras se van a pelear para encontrar el precio, ¿no? Correcto. El que quiere vender, pues te va a dar un precio muy alto y el que quiere comprar te lo va a dar más bajo. Y conforme se vayan peleando, van a llegar al precio. Entonces, en relación a esto, pues contratas a alguien que te haga la evaluación, cosa que en ciudades pequeñas no hay gente que haga esto, o son muy pocos. Por ejemplo, en San Luis Potosí, yo no he encontrado a alguien que se dedique a este tipo de evaluaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los empresarios no están acostumbrados a comprar o vender sus empresas apoyándose de otra gente. ¿Sí? Aparte, mucha gente no sabe ni cómo evaluar su empresa, pero ese es otro tema. Muchos empresarios están acostumbrados a que entre los mismos dueños hacen su negociación y listo, y venden. No, para el tema del private equity necesita a gente que evalúe las empresas. Am, y pues nada, ese es algo que yo les recomendaría a los empresarios. Antes de explorar el venture capital, lo que son a fondos pues para invertir en ideas nuevas, vayan primero por el private equity. En Estados Unidos ya hay muchísimo de eso. Muchísimo, muchísimo. Hay muchísimos fondos de private equity. Y hay más firmas de private equity que McDonald's en Estados Unidos. ¿Pero por qué? Porque fue un boom donde los empresarios se dieron cuenta que además de las bienes raíces, había maneras de poder comprar negocios y hacerlos funcionar mejor. Pero a todos les gustó ese tema. Si ahorita empieza, ya que en México no hay nada de eso, pues puedes entrar en un buen momento donde puedes sacar muy buen dinero. ¿Sí? Pero no vayas a Ciudad de México. El negocio está en otras ciudades. Número uno. Número dos, una vez que esto madure y que este negocio sea más maduro y que veamos mejores negocios en las ciudades, gracias a los fondos de private equity, pues entonces podríamos empezar a hablar de venture capital o lo que son capitales de riesgo, capitales aventureros, que es agarrarte un par de chavitos que traigan una buena idea, les das un par de millones y a ver con qué salen, ¿sí? Ya sé que esto suena totalmente como que tirar el dinero a la basura, pero así es como funciona en Estados Unidos, ¿sí? Llegas, agarras a 2, 3 egresados de una universidad reconocida que traen un buen proyecto, les das dinero, los ayudas a ver cómo se vuelve negocio y listo. Pero no lo haces con uno, lo haces con muchos, ¿sí? Por eso tienes, no sé, por ejemplo, un fondo de venture capital de 50 millones de pesos, pues inviertes poquito en muchas cosas, pero que para estos chavos es mucho. O sea, por ejemplo, si llega un chavo que te dice, oye, necesito 20 millones de pesos, lo mandas a la fregada. No, 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 no. Necesitas chavos que traigan buenas ideas, pero no demasiado caras. Por ejemplo, un restaurante nuevo, un servicio de tecnología que necesite, no sé, 500,000, 1 millón de pesos. Y de esta manera, tú les das el dinero
pero a muchos, sí, a muchos. Y alguno de esos va a ser la gallina de los huevos de oro. Más o menos así funciona el venture capital. Si le inviertes a 20, uno te va a jalar, pero ese uno te va a recuperar todas las pérdidas de los demás. ¿Sí? Y ya. Pero bueno, después de esta conversación, que ya duré media hora hablando, la idea que quiero lograr comunicar aquí es que el empleo en México se está subsanando gracias a los autoempleos y no gracias a los empresarios que no han sido muy creativos en los últimos años. ¿Sí? Y no gracias al gobierno mexicano, que ha abierto muchas cosas para la inversión extranjera, pero que ha sido de muy poca ayuda para el empresario mexicano. Y eso hace que no se puedan generar empleo. Eso hace también, que recordemos que el empresario mexicano no es solo el de arriba, también es el de abajo, el que se autoemplea, el que abre su puestito. No ha sido bueno con ellos. Entonces ellos no han podido crecer. Se les complica contratar a gente. Y hasta que eso no se solucione, la situación de los empleos en el país solo va a caer más bajo o a caer más informal. Pero bueno, ya se los dejaré a ustedes. Que igual ya me urge que sea el mundial para que empecemos a ver los partidos buenos, porque los partidos buenos de este mundial van a ser como hasta el final, ya cuando sean octavos, porque yo no quiero ver sinceramente a Surinam, a Irán, ¿no? O sea, no. Y porque pues ahorita todo es fútbol. Apenas termine el mundial, vamos a poder empezar a hablar de otros temas. Y yo pronostico que el tema del que se va a hablar mucho este año va a ser político. Por eso empecé a hacer estos videos. ¿Por qué? Porque se vienen elecciones el próximo año y todo va a estar encaminado hacia allá. Y porque ya no va a haber de qué hablar. Ya pasó el mundial, se va a apagar. Y vamos a volver a la política. Y van a empezar a hablar algunos de que es que todo fue una cortina de humo, es que esto, es que el otro, nada. Pero bueno, hasta la próxima. Recuerden suscribirse aquí al canal de Soy Palau. Voy a traer más videos de estos, trayendo más notas como esta. ¿Sí? Mándenme sus temas, mándenme sus notas y las discutimos entre todos. Recuerden que estoy en directo casi todos los días de lunes a viernes, alrededor de las 9 de la noche, ya más tardecita. Y pues justo revisamos noticias, hablamos de temas interesantes, vemos también temas de cultura popular y pues jugamos un rato con la banda. Y quiero traer una dinámica, que es invitar a toda la gente que no esté de acuerdo con lo que estoy diciendo al debate. Mi idea es abrir el debate en Discord o en alguna red social donde pueda conectarme con quien se le antoje, hacer quizá un poll y a ver quién gana de ahí y que esa persona se siente a debatir. Y con esto, pues yo me abro más ideas, pero también le doy el micrófono a gente que le gustaría debatir un tema o que no, o que siente que tiene una opinión que no ha sido escuchada o que no concuerda con lo que estoy diciendo. Pero bueno, hasta la próxima.